leer una porción, y en esta porción de la Biblia leemos en Mateo capítulo 7, versículo número 3. El tema de hoy es Jesús y la religiosidad. Y Mateo 7:3 dice: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Amén. Pueden sentarse. ¿Dicen amén? Amén. Muy bien, pueden sentarse. Obviamente el tema de la religiosidad también está relacionado con el tema general que he venido tocando sobre la iglesia. En este tema que se suma, hoy quiero mencionar algunas cosas importantes sobre este aspecto que creo yo nosotros podemos notar alrededor, pero que muchas veces no podemos ver en nuestra propia vida, y que algunas veces los resultados de la religiosidad no son vistas por uno mismo, pero sí son vistas por otros. Jesús fue respetuoso de la ley, aunque siempre se mostró contrario a los religiosos que no tenían escrúpulos. Fue tajante, fue radical dentro de la práctica ortodoxa de la ley. Sin embargo, encaró a las personas religiosas que tomaban ventaja de los demás, siempre aprovechándose malintencionadamente de esas personas. Usted sabe que 3 grupos principales habían en Israel que estaban dentro del mismo contexto de la religión más común. Estaban los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. Cada uno tenía su respectivo lugar dentro de esa sociedad, y cada uno tenía también su respectiva responsabilidad. Pero cuando aparece Jesús, aparte de ellos aparecen también los saduceos, aparecen los herodianos, que en alguna forma eran grupos de política en aquellos tiempos, pero también con un trasfondo religioso. ¿Y qué es lo que sucedía? Que Jesús, en su transparencia, llamaba a las cosas tal y cual eran. A Jesús no se le podía engañar, porque no era movido fácilmente por sus emociones. Jesús no dependió, hermanos amados, de lo que la gente decía. Él dependía de la verdad que enseñaba con compromiso y responsabilidad. Así es Jesús, nuestro Señor. Así fue, así se manifestó. Y fue celoso de las cosas sagradas que eran presentadas a Dios. Por eso lo vemos entrando al templo. Porque este Jesús que leemos en la Biblia, en los Evangelios, no toleró la hipocresía abierta de estos personajes que ya mencioné. Y yo creo que Jesús en alguna forma también fue compasivo con aquellos que no podían entrar al templo, a ese recinto sagrado, porque la misma religión los descalificaba. Acuérdese, se había convertido en un negocio. Algunas iglesias quizá podrían ser parecidas, aunque no sabemos de ninguna que venda una posición. No podemos decir que sabemos de una iglesia que venda un asiento especial lo más adelante posible para darle lugar a tal persona. No, pero sí en alguna forma
a veces los líderes, hermanos, condicionan su relación por lo que la gente hace a favor de ellos. Y no debiera ser así, porque cada ministro debe tomar como ejemplo la vida de Jesús. Y oiga, si Jesús fue intolerante con los extremos y la falsa práctica de la rutina de los religiosos, fue un asunto del pan de cada día para estos maestros de la ley, nosotros debemos aprender. También debemos ser intolerantes, comenzando con nosotros mismos. Por ejemplo, pregúntese: ¿por qué voy a la iglesia? ¿Será que voy porque tengo que cumplir un compromiso o porque realmente estoy llevando mi vida por la necesidad que tengo de Dios en esta rutina, en esta costumbre? Y al final lo que quiero lograr es que Dios me oiga, me bendiga y me levante. Si así es, estamos en lo correcto. Pero si no fuera así, pregúntese, analícese, examínese por qué razón usted está dentro de un grupo religioso. ¿Por qué está usted dentro de una congregación o asamblea? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál realmente es su deseo? Porque podríamos encontrarnos en una situación similar a la de estos hombres. El atrevimiento de Jesús para llegar a señalar enfáticamente a los religiosos de su tiempo fue muy claro y evidente. Y no crea que ahora es diferente. Aunque Él no está presente físicamente, su espíritu siempre está en donde dos o tres se reúnen en su nombre. Amén. Y de igual manera no va a tolerar eso. Amén. Por eso le digo, de hecho, Jesús fue rudo, fue directo. Los más encumbrados en su propia mente, como estos que leímos, que podían ver lo pequeño en la vida de otros y no podían ver lo grande de sus fallas en su propia vida. Fue rudo el Señor, fue realmente bastante fuerte en sus maneras de hacerlos notar en la sociedad. La gente lo seguía, pero hermanos, no es como aquellos que ahora se levantan y empiezan a dar un griterío en contra de las iglesias en general. No, Jesús no lo hacía así. Jesús sabía a quiénes se dirigía. Acuérdense que Israel era una población pequeña en relación a grandes ciudades como hoy existen, o en relación a la globalización que hay por medio de los medios de comunicación. Ahora cualquiera lo dice porque globalmente va a correr y mucha gente está de acuerdo. Yo quiero que usted note que debido a la falta de honestidad en los fariseos, Jesús tuvo que reprenderlos cara a cara. Yo quisiera ver algo así, ¿verdad? Literalmente con Jesús y los fariseos, porque ellos tenían autoridad y a cualquiera humillaban, pero delante de Jesús no era fácil, porque Jesús era un hombre de integridad. Por eso toda práctica de la fe fuera de lugar siempre será digna de la reprensión del Señor. Porque ninguna religión, por muy correcta que parezca, si se toma a la ligera, siempre será nominal e hipócrita. ¿Cuánta gente no dice, pero es que yo soy, y dicen el nombre de la religión? ¿Y sabe cuánto van a la iglesia? Nunca. Solo cuando los invitan a una boda, solo cuando lo invitan a los 15 años, pero no van por devoción, van por un compromiso social.
Van porque van a haber bebidas, porque va a haber comida, porque posiblemente van a ver que pueden cachar, como dicen ya del Spanglish, ¿verdad? A ver qué consiguen. Yo quiero que note que a esta práctica se le llama legalismo, porque hay palabras sabias del Señor con ejemplos simples, como lo que leímos. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Porque sí somos buenos para mirar lo de otro, pero no lo de uno mismo. A esto yo le llamo ceguera parcial, ceguera de legalismo. Y es que, hermanos, ¿sabe cuándo comienza el legalismo en la vida de un cristiano? Cuando empieza a señalar los errores de otros sin considerar las fallas propias. Hay muchos hermanos que se mueven en todas partes y en las redes sociales para decir que el diezmo, por ejemplo, no es de Dios, aunque está en toda la Biblia. Siempre van a tener ese argumento. Pero hay más cosas en la Biblia que pueden practicar aunque dejen de practicar el diezmo, y sin embargo eso no lo señalan. ¿Se da cuenta? Muchas veces son enfáticos en señalar eso y ofenden con sus palabras, diciendo que hay gente tonta a quienes le lavan la cabeza, que gente pobre que no tiene entendimiento, y hasta usan epítetos muy fuertes. Sin embargo, hermanos, ellos mismos no pueden cumplir ni siquiera el hecho de ir por devoción a orar a una iglesia. Ya ve que está de moda, vamos a orar, vamos a orar. Ahorita mucha gente se está muriendo, la gente escribe, mi más sentido pésame, vamos a orar por ustedes. Es un decir ya religioso, hipócrita. ¿En qué momento la gente que no sabe orar va a orar? Se convirtió nada más en un aleluya, una expresión nada más, pero que no tiene un sentido directo que sale del corazón. Si me estoy explicando, hermanos, la ceguera del legalismo no necesita lentes de aumento. Usted no va a querer ver las cosas mejor que como las mira, si primero no sabe ver su propia necesidad. Yo sé que uno se puede apegar a la formalidad estricta del conocimiento de las leyes, de lo que dice la Biblia, pero puede obstruir con una actitud o una tendencia altiva la aplicación de ellas a los demás y con ello caer en el legalismo. Usted puede conocer un texto de la Biblia, pero si solo se la aplica a los demás y no a usted mismo, está siendo legalista. Y yo creo que el legalismo se arraiga. Oiga, se arraiga en una persona por su propia justificación religiosa. Dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Antes bien piense con cordura, conforme a la gracia que Dios haya repartido a cada uno. Pero el legalista es diferente y lo hace al contrario. Tiene un concepto más alto de sí mismo y siempre verá por debajo de los hombros a los demás, porque se cree mejor.
Por lo general, un legalista se autojustifica de sus actos porque se estima superior a otros. Un legalista muchas veces no es ignorante del conocimiento básico de las Escrituras, pero sostiene una interpretación errónea de la misma palabra de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, no importa el conocimiento que uno adquiera de la verdad, eso no es garantía en ningún momento de que hacemos una aplicación justa y práctica de ella a nuestras vidas. Sí se requiere el conocimiento de la verdad, sí se requiere, pero ineludiblemente se requiere también la humildad y la necesidad de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso un legalista va más allá de las reglas establecidas, porque hasta le agregan y le aplican otras cosas a los demás que ellos mismos no son capaces. Y el Señor lo dijo, ni siquiera tocarlos con un dedo. Hablando de cargas, de imposiciones que estos fariseos ponían a los demás. Amén. Mire, ¿acaso no la Biblia habla de medir y sin tener cinta métrica? Pero a veces medimos a otros en sus acciones sin medir nuestras acciones y nuestro estilo de vida con justicia. Somos capaces, ya nos mirarían así, ¿verdad? Con una regla de medir, vamos a ver, y se la pondrían a la barba, se la pondrían al vestido a la mujer, al pelo. Eso para decir una cosa. Cuando yo me convertí, había tal legalismo que hasta patear una pelota era un pecado. Imagínense que hubiera sido futbolista profesional, me echan de la iglesia. Por eso la gente no puede aceptar que alguien se convierta a Cristo y quisieran que no hubiera un proceso en la vida de ellos, quisieran que automáticamente ya estuviera en la iglesia. Y no pueden darse cuenta que muchas veces a ellos también les costó. Y no estaban en la posición de otros. Estaban más necesitados quizá, pero no se daban cuenta de ello. Nadie está obligado a tomar una vida de legalista, hermanos. Pero quien lo haga va a sucumbir a la influencia y a la tendencia en las apariencias. Porque al final de cuentas, el legalismo se fundamenta en las apariencias. ¿Qué diría usted de alguien que sale de una cantina? Aquí no hay, ¿verdad? Aquí se llaman bares. Pero vamos allá por mi tierra. ¿Qué haría usted con un hermano que saliera de una cantina? Usted no diría, de seguro fue a evangelizar. Es decir, no habría razón de pensar en otra cosa. De inmediato nuestra mente iría por el pecado de la apariencia. De seguro fue a tomarse unas chelas, dicen allá en mi tierra. De seguro fue a beber. Hermanos, cualquier cosa. Fíjese que cuando yo estaba ya convertido, recién convertido, 1976, cuando fue el terremoto en Guatemala, mi hermano había llegado después de más de un mes de tomar, y no cervezas ni vino, aguardiente, así como le llamaban. Mi hermano temblaba, así, temblaba todo su cuerpo. Mi madre le puso una camita de esas
metálicas que se doblaban. Y me recuerdo que él acostado temblaba con todo y la camita. Era el ruido que se hacía. Así, su cuerpo no podía dejar de temblar. Mi madre me dijo, ve a comprar una botella de alcohol, de bebida, de la más barata. Porque mi madre dijo, con esto se le quita lo que él tiene. Entonces yo fui a la cantina, entré a la cantina y salí con un octavo. Cualquiera que me hubiera visto hubiera pensado lo peor. Y ahí estaba la evidencia. Pero había una razón que podrían ignorar. Yo le llevé ese octavo de aguardiente a mi madre. Ella lo puso a hervir en una pequeña olla, se lo dio a tomar a mi hermano. Mi hermano se calmó. Horas tal vez más tarde, esa noche del terremoto, no se me olvida, fue que él temblaba más que el mismo terremoto que vino. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero mi hermano era de los que al final, en el 2012, él falleció porque desde los 13 años hasta sus 70 y pico de años había tomado. Había sido un alcohólico constitucionario. Aún a pesar de haber llegado con oportunidades de ser un futbolista profesional a uno de los departamentos que tenía un equipo de las ligas mayores, no la pudo hacer porque siempre la indisciplina y el deseo de beber no lo pudo mantener en esa posición. Así que mi hermano así fue como falleció. Pero le decía, hermanos, nosotros podemos juzgar según las apariencias, pero ¿qué hace un legalista? Esconderlas. Eso sí es pecado. Pero aparte de eso, venir y señalar con un dedo lo que otra persona hace. Y como dijo alguien, no sabe que cuando señala con un dedo hay 4 más que lo están señalando a él. Porque el legalista siempre vivirá en señalamientos en contra de otros y no buscará beneficiarse de un autoexamen juicioso de sus propios actos. Y algo más curioso todavía es que el legalista mira legalismos en otros, pero no puede ver legalismo en sus propias vidas. No pueden discernir que también ellos tienen problemas de legalismo. Por eso la Biblia condena la justicia propia. Al contrario, la Biblia exalta la humildad como una virtud a la obediencia y a la dependencia de Dios. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo y vea que Jesús confrontó al fariseo religioso. Mire, un fariseo era un ejemplo de hombre virtuoso, disciplinado, pero prejuicioso en su trato con los demás. Amén. Sí, eran personas que se dedicaban a su religiosidad. Sin embargo, veían a los demás de una manera negativa. El típico y crítico fariseo aparecía siempre donde Jesús estaba. En la escena, en el momento menos esperado, sin previo aviso, ahí estaba el fariseo. Surgía de inmediato con los cuestionamientos a Jesús, porque querían saber, muchas veces no. Lo que querían era tomar por sorpresa a Jesús en alguna falla. Los fariseos querían ser los protagonistas, ¿verdad? Y tomar ese papel tan importante para ellos
en el drama de la vida de los demás. ¿Sabe? Por tal motivo, en la historia del ministerio de Jesús, los fariseos fueron señalados constantemente por ser metidos. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a poner unos ejemplos. Y espero que usted se analice, porque muchas veces quienes más padecen de legalismo son los que menos se enfrentan a la palabra de Dios, los que menos confrontan sus realidades con los mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos hace ver la necesidad que tenemos de Él. Y muchas veces, hermanos, caemos rendidos ante el Señor y decimos: Señor, yo soy así, perdóname, ayúdame. Clamamos, nos arrodillamos públicamente, no por legalistas, no por fariseos, sino porque hay necesidad y lo reconocemos. Pero vuelvo a repetir, a veces hay más legalismo en alguien que ni siquiera hace eso, porque juzga más fácilmente a los demás. Mire, un fariseo se cree cumplidor. Ahorita no lo vaya a leer, pero Mateo 12, del verso 1 al 8, ahí hay una historia. No lo vaya a leer ahorita, pero le quiero leer nada más este verso. Jesús también les dijo a los fariseos: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Ahí en en Marcos 2:27. Ahí está este texto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas las reglas alrededor del sábado, fíjense que la mayoría eran caprichos de los fariseos. Gloria a Dios. Menos mal que teníamos a un Señor entendido en la ley, ¿verdad? Imagínense, le fueron a reclamar por qué sanaba en sábado. Como quien dice: Señor, ¿te es lícito sanar de lunes a viernes o de domingo a viernes, pero sábado? Usted sabe que el religioso es muy fanático de sus tradiciones. Así que ellos casi querían que a la fuerza todos los de Israel cumplieran con sus tradiciones. Se cree que las tradiciones farisaicas eran más mandamientos que los que la misma Tanakh o la misma Biblia, que contiene las leyes de Moisés en el Pentateuco, contenían. Imagínense. Se habían dedicado más a crear sus propias leyes. Por eso Jesús enseñó y se los demostró a ellos que la necesidad se impone sobre una reglamentación justa y correcta, si usted quiere. Amén. Por eso les dijo: ¿acaso no los sacerdotes hasta en el sábado hacen su labor de sacerdotes y no transgreden la ley? Son sin culpa, dijo el Señor. Ellos como que no lo habían pensado. ¿Por qué los sacerdotes sí podían hacerlo? Acuérdese, por eso Jesús les mencionó el caso de David. Cuando llegó en un sábado, tenían hambre. Y por eso pidieron los panes. Pidieron los panes. Y se los comieron. Amén. ¿Era culpable David por eso? No. Definitivamente no. David, hermanos amados, tenía una necesidad junto con sus hombres. Y el sacerdote lo supo. Aunque quizás los panes eran frescos, los acababan de cambiar de acuerdo a la costumbre. Sin embargo, esos es lo único que hay, dijo el sacerdote. David dijo: dámelos.
que tenemos hambre. Si hubiera sido contra la voluntad de Dios, ahí se hubieran muerto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Mateo 12:8 dice: porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Amén. Porque el fariseo estaba más pendiente que se cumpliera. Se cree cumplidor, número uno. Número dos, se cree correcto. Amén. Se cree muy correcto respecto de la doctrina. En contexto, todo lo que el fariseo sabía de las Escrituras era correcto. Pero todo lo que vivía un fariseo con sus intenciones era incorrecto. Por eso Jesús lo dijo públicamente: hagan lo que ellos dicen por la ley, pero no vivan como ellos viven por la religiosidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque una persona que mezcle lo correcto de la verdad con lo incorrecto de su manera de vivir, adultera la verdad. Según Mateo 16:4. Porque el ejemplo es la levadura. ¿Qué hace la levadura cuando se mezcla con el pan? Adulterar la masa. Amén. La hace más grande, ¿verdad? Y ese es el ejemplo, porque la pureza de la verdad, oiga, se corrompe con la mezcla de la mentira en la práctica de una persona legalista. Por eso puedes saber y practicar de muchas cosas. Voy a decir el diezmo, voy a decir la oración, los mandamientos, el conocimiento de la Biblia, su lectura. Pero aunque lo pongas en práctica, esto no nos da derecho a ninguno de nosotros de condenar al que no lo hace. Porque el legalismo es exigente con los demás y esconde los señalamientos de la propia conciencia. Muchas veces aquí tenemos un mensaje interior, pero no lo aceptamos porque no queremos caer a la vista de los demás. No queremos que nos descubran. Número 3, se cree limpio. Se cree limpio. Fíjense que llegó un fariseo, ¿verdad? Ese fariseo, usted lo va a identificar. Llegó a Jesús de noche. Era principal de los fariseos. ¿Por qué llegó de noche? Porque no quería que lo vieran. No quería que dijeran: también tú fuiste a buscar al tal Jesús. Amén. Pero llegó diciendo una verdad de su corazón: sabemos que tú eres de Dios, que has venido de Dios, que eres maestro en Israel, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no fuera contigo. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué es lo que aprendemos? La autoridad principal no la da una posición, hermanos. Jesús no tenía esa posición entre los fariseos, pero era el que tenía autoridad por lo que vivía. Y la autoridad de su palabra era respaldada por la autoridad de lo que vivía en la práctica. Amén. Jesús le dijo llanamente a los fariseos que tenían muchas doctrinas y mandamientos humanos. Usted lo puede leer en la Biblia. Por eso estamos estudiando los evangelios. Y oiga, es que esto es real. Cualquiera puede sustituir un mandamiento divino por cumplir un mandamiento humano.
A veces como que el mandamiento divino, bueno, yo no sé si Dios está aquí, si me mira, yo no sé, pero ahí está fulano y ese sí me mira. Y como que le tenemos más miedo al ojo del humano que al ojo divino. Es que el dilema, hermanos, de la propia justicia estriba en el corazón, que no está apegado al corazón de Dios. Cuando uno está conectado por el mismo Espíritu con Dios, uno tiene temor primeramente a Él, y uno va a ser honesto con los que lo miran, horizontalmente hablando. Por eso no es bueno hablar a espaldas de otros, sobre todo de sus fallas. Amén. Pero tenemos que confrontar las nuestras, porque quizá nos vemos en un espejo y posiblemente esto nos ayude a reaccionar a favor de nosotros mismos. Y podemos llegar a la persona, porque una cosa es la crítica y otra cosa es la, ¿cómo diríamos? La sugerencia, la aportación, algo que podamos agregar a una persona. Es muy distinto. Amén. Porque a veces los críticos son más duros. Porque a veces piensan que ellos sí pueden, que ellos sí saben, que ellos no fallan. Amén. Y como en el caso del fariseo, que ellos sí son limpios. Aleluya. Ahí en Marcos capítulo 7, del verso 1 al 13, está una historia. Amén. Y es que el legalista es comparado a un vaso que se mantiene limpio por fuera, aunque no esté limpio por dentro. Dígame usted, cuando un vaso es sucio por dentro, quien toma de él, ¿acaso no se va a contaminar? ¿Sí o no? ¿Por qué no se da cuenta? Porque está por dentro. Los demás no lo miran, los demás no lo notan. Está como aquel que va al trabajo, ¿verdad? Y lleva su botella, parece que lleva refresco, pero a lo mejor lleva licor. ¿Quién lo va a notar? Nadie, a menos que le diga, dame un traguito, ¿verdad? Voy a probar de tu refresco. Amén. Es decir, la apariencia se puede guardar de una manera. Por eso tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que la apariencia externa puede lucir muy bien y quizá mucho mejor que lo que hay por dentro. Y un fariseo estaba en esa condición. Otro punto, se cree superior. Aquí está el ejemplo en Marcos capítulo 12, del verso 38 al 40. Antes de dar ese ejemplo, tengo que decir, la doctrina de Jesús es la verdad transparente. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, lo más importante que Jesús nos enseñó es que seamos transparentes. Jesús enseñó que no hay nada que esconder con la práctica de la verdad. Quien practica la verdad está primeramente delante de Dios y no tiene nada que esconder delante de los hombres. Es decir, la vulnerabilidad de un vaso humano debe demostrar su perfil completo. A eso le tenemos miedo, que se den cuenta lo que realmente somos. Pero por eso venimos a la iglesia. Y por eso la respuesta, esos que van a la iglesia son hipócritas, son falsos, esos que van a la iglesia son mentirosos.
Señala a mucha gente, pero ¿cuál es la respuesta? No, la iglesia es como un hospital. Quien va ahí es porque está enfermo y porque necesita medicina de arriba. Amén. Levanta sus manos y dé gloria a Dios. Aleluya. No tomamos, hermanos, la iglesia como un lugar para los santos, impecables, impolutos, beatificados. No tomamos la iglesia como para las personas que no fallan, que son superiores a los demás. El legalismo parece ser que lo normal es cuidarse y cubrirse con las apariencias, en vez de vestirse humildemente con la verdad. Es lo contrario a la doctrina de Cristo. Por eso quienes se consideran cumplidores, correctos, limpios, mejores, justos, dignos, sabios, obedientes y sin falla, también van a luchar para parecerse superiores a los demás. Por eso abusan a veces de la espiritualidad quienes quieren vivir de las apariencias, y van a ser buenos para juzgar con un juicio mayor de condenación a los que no vivan como ellos. A ver qué dice Marcos 12, 38. Para que usted vea un ejemplo, porque dirá, pastor, ya no nos leyó la Biblia. No, estoy dando los textos. ¿Qué decía Jesús? Guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pero oiga qué dice, que devoran las casas de las viudas, verso 40, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria al Señor. Eso no necesita explicación. Un fariseo es así, ama todo aquello que lo hace sentir superior. Me llamaron, ni siquiera se lo comparte a otro así como contento, como indigno, no. Me llamaron, ya era hora. Al fin se dieron cuenta quién soy. Se cree mejor. Fíjense que las palabras claves de la historia de un fariseo en la oración son justificación propia y menosprecio a los demás. Todo lo contrario al otro que fue a orar, pero era un publicano. Ahora, una característica de cómo el Señor Jesús avergonzaba a los fariseos era que siempre les ponía un ejemplo con las personas que ellos menospreciaban. Y eso era lo peor. ¿Por qué no otro ejemplo? Por eso, ¿qué es un publicano? Uno que cobra los impuestos de parte del gobierno romano, que puede ser judío, pero se vendió por la política, según ellos. O puede ser gentil, y peor todavía, porque abusan de su puesto a los judíos. Así que cuando van a orar, es un ejemplo que Jesús puso. Un fariseo y un publicano. Jesús narra la historia que el fariseo oraba, y usted lo puede leer en Lucas capítulo 9. Oraba: gracias, Señor, porque soy diferente. Gracias porque soy mejor. No decía eso, pero daba a entenderlo. No soy como los demás. Eso quiere decir, se sentía superior, se sentía mejor. Porque la oración falsa, autojustificable, discriminatoria y petulante solo convence a quien lo hace.
y Dios ni siquiera la oye. Isaías capítulo 1, verso número 15. Usted lee ahí que esto está escrito en este libro del profeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Donde dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. No que sea malo levantar las manos y hacer oración, pero mire cómo estaban ellos y la condición en la cual el Señor los descubre. Porque el Señor dice claramente: llenas están de sangre vuestras manos. Oh, los fariseos sí se lavaban las manos, pero eso era literal. Amén. Pero en lo espiritual no se limpiaban, no quitaban la iniquidad de sus obras delante de los ojos del Señor, no dejaban de hacer lo malo. Oh, yo no quiero ser legalista. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo no quiero ser legalista. ¿Puede decirlo? Yo no quiero parecerme un fariseo. La oración que solo pretende honrar a Dios con los labios será ignorada y aborrecida. Eso lo dice Proverbios 28. Léalo también conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 28, versículo número 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Eso lo dice Dios. Si usted no quiere oír la palabra de Dios, ¿usted quiere que Dios también lo oiga? Si no quiere oír a Dios primero. Por eso le digo, está de fama y de popular las oraciones que son públicas, pero que Dios las oiga a saber. Por eso tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que hasta un fariseo se cree muy justo. Muy justo. Y por eso el doble impacto que Jesús quería poner en sus ejemplos para que los fariseos entendieran, con sabiduría les describía estas historias donde ellos menospreciaban al publicano como menospreciaban al samaritano. Mire, primero Jesús respondía con la verdad. Segundo, Él daba respuestas a sus preguntas, pero, repito, poniendo como ejemplo las personas que ellos discriminaban o discriminaban. Acuérdense que hay una parábola donde incluía, lea la historia, el famoso título que tiene, que no está en la Biblia, pero es un título: el buen samaritano. Era un hombre malherido en el camino. La Biblia lo narra, porque Jesús quería poner exactamente el ejemplo para que ellos entendieran lo que eran. Primero pasó un fariseo, ni caso le hizo. Luego pasó un levita, ni caso le hizo al moribundo peregrino del camino. Luego pasó un escriba o maestro de la ley, igual. Pero venía un samaritano. No dice buen samaritano, venía un samaritano. ¿Quién era el que estaba herido en el camino? Tenía que ser un israelita, en el ejemplo de Jesús. Pero ¿qué hace el fariseo? Menospreciar, porque no le interesa ayudar de corazón, a menos que le estén tomando fotografía. Igual el levita, igual el escriba. Pero este samaritano se detuvo
ayudó al forastero, hermano, lo subió a su animal de carga, lo llevó al mesón, pagó todo lo que podía utilizarse para su curación, y todavía dijo: voy a regresar otra vez, y lo que tal vez no alcance con lo que te doy, lo voy a pagar cuando regrese. Hermanos, usted lo puede leer en la Biblia. ¿Y qué pasó? Jesús invitó al supuesto sabio fariseo a volver a escudriñar las Escrituras. Amén. Porque como quien dice, me estás preguntando como que no sabes, pero bien que sabes, porque sabe una cosa: el conocimiento de la letra no le da entendimiento al corazón de nadie para llegar a conocer realmente al Señor. Acuérdese, la letra mata y envanece. Solo es el Espíritu de Dios el que da vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, no tenemos que considerarnos sabios, porque así se creía el fariseo, muy sabio. Y debido a ese acoso constante de los fariseos y a las intenciones perversas que tenían, Jesús iba dándoles cada vez un mensaje más claro, donde los ponía en evidencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que también se cree digno el fariseo. Acuérdese, iban a apedrear a una mujer porque se creían muy dignos, porque se creían muy sabios, muy justos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo diría infalibles, es decir, como que no fallaban. Por eso cuando estaban frente a la mujer con las piedras, ¿se recuerda? Todos lo mencionan, ¿verdad? Es un dicho popular: el que de vosotros esté sin pecado, Juan 8:7 dice, arroje contra ella la piedra el primero. Ya todos conocen ese dicho. Hasta el que no ha leído la Biblia ya lo oyó por ahí y lo repite. No, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Verdad que ya es un dicho? Pero era un dicho del Señor para atacar al fariseo. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre estaban viendo las fallas en otros sin ver las propias. Y mire, yo creo que era una mujer adúltera. Ellos tenían las pruebas contra ella y la tenían sentenciada como culpable. Ahora le voy a decir algo que yo descubrí cuando leí esto en Juan capítulo 8, del verso 1 en adelante. ¿Sabe qué descubrí? 3 cosas en las intenciones de los fariseos. Primero, tentar a Jesús. Primero, querían mostrarse justos. Vamos a cumplir la ley. Esta mujer está mal, y según la ley de Moisés nos manda que la apedreemos. Número 2, querían tentar a Jesús, a ver si Jesús se opone. Si se opone, está contra la ley. ¿Tenían razón, sí o no? Eran astutos cuando les convenía. Y número 3, ahora querían castigar con la ley a la pecadora. Yo no sé a cuántos habían apedreado y eran expertos, ¿verdad? Tenían buen pulso. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero
quiero que se dé cuenta, es que un legalista se cree obediente y sin fallas, y es capaz de señalar y apedrear a cualquiera. Literalmente, tal vez no agarren piedras, pero sus intenciones seguirán siendo perversas. Usted sabe que a Jesús lo querían matar los legalistas, y al final lo lograron. Usted sabe que a Jesús lo acosaron, y al final lograron su cometido, porque para ellos Jesús no era digno de estar ayudando a los pobres, a los más necesitados, ni de sanar a los que estaban sufriendo, mucho menos fallando con la ley del sábado. Yo sé que hay muchas cosas que son correctas, hermanos. Por eso tenemos que analizarnos. Si yo predico, ¿qué decía Pablo? Si yo predico, es porque Dios me llamó, es porque me dio el privilegio, porque me es impuesta necesidad. Pero luego dijo, y ay de mí si no predico el evangelio. Pero no porque se considerara el mejor. Pero la predicación, que es algo correcto, que cualquiera puede tomar, sin embargo, la Biblia nos dice que algunos lo hacían por envidia y porfía, así dice, por contienda, por añadir más dolor a mis prisiones. Al final de cuentas, algunos iban a decir, esos son predicadores, a lo mejor son discípulos de Pablo, y dañaban el ministerio de Pablo, pero eran predicadores falsos, con otras intenciones. Amén. Dice que algunos lo hacen de esa manera y otros de buena voluntad. Claro, la buena voluntad es correcto tenerla, pero no siempre va a ser lo mejor. Lo más importante es tener el corazón en el lado correcto, con una intención pura, con una intención verdadera de obediencia al Señor. Pero lo mismo puede ser ir al templo, tener un privilegio, cantar, dirigir, ser un mujer, ir a evangelizar. Amén. Cualquier cosa que se haga en la obra de Dios. Aunque el asunto de las ofrendas es puesta en un ejemplo de la viuda y los ricos, sin embargo el rico daba, sí daba, y todos aplaudían, dio mucho, pero daban de lo que les sobraba. Y así, ¿quién no? Digo, Jesús lo vio, pero cuando señaló a la viuda y pobre, dijo, dio más. Dio más. Señor, ¿no viste bien? Apenas echó 2 blancas, 2 monedas de a 25. Los otros dieron billetes de a 100. Qué diferencia, ¿verdad? Pero Jesús dijo, están equivocados. Dio más porque los demás dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía, su propio sustento. Porque las cosas Dios no las mide por lo que hagamos físicamente, sino por lo que hagamos de la intención del corazón. Eso es el evangelio, hermanos. Por eso hay que salir del legalismo. Mire, si usted es la persona que dice, por eso no voy a la iglesia, es que ahí hay gente falsa, usted no va a ser mejor. Y no le voy a decir, discúlpeme, usted no va a ser mejor, punto. Ni yo, si juzgara de esa manera, voy a ser mejor. Tengo que entender que mi intención tiene que ser pura delante de Dios. Voy porque soy necesitado. Como vayan los demás, no me interesa, pero si puedo ayudar, voy a ayudar. Ese es el mensaje que nos hará salir de una práctica legalista, hermanos. Porque así como las reprensiones de Jesús a los fariseos
Así serán las reprensiones que el Señor nos dará si nosotros continuamos siendo negativos y exponiendo hipócritamente a los demás. Amén. Usted sabe cuántas frases Jesús dijo, y con esto termino. Generación de víboras. Ay, Señor, eso es un insulto. Ni nos gustan, ¿verdad? Las víboras. Peor cuando sacan la lengüita. ¿Ah? Paredes blanqueadas. Ah, Jesús fue duro. Paredes blanqueadas. Ah, y dio la razón por la cual lo dijo. Lo que pasa es que hay que leerlo todo. Parecen panteones, ¿verdad? Bien blanquitos por fuera, pero debajo que hay huesos podridos, putrefacción, mal olor, descomposición. Hijos de vuestro padre el diablo. Así les digo. Ahora cualquiera se toma ese texto, ¿verdad? Y dice, ese es un hijo del diablo. No, cuidado. Usted no es como Jesús, ni puro, ni santo, ni bien intencionado. Uno debe ser muy cuidadoso. Porque a lo mejor eso dijeron de ti, a lo mejor eso dijeron de mí. Así que Jesús fue fuerte. Ciegos, dijo, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Le va a decir el otro ciego, ¿por dónde vamos? No sé, tú seguime. Cuando oigas el golpe, suéltate de mi mano. Buen consejo, ¿verdad? Pero hermanos, Jesús les dijo eso. Ellos, hermanos, se ofendían porque nadie los había confrontado. Pero Jesús era un hombre íntegro, transparente, correcto, cumplidor de la palabra. Aleluya, era un hombre santo. Aleluya. Si al final lo mataron, pero lo mataron injustamente. Prácticamente fue asesinado. Pero él murió con una causa y por una causa. Él murió porque era un mandamiento del Padre y él obedeció hasta el final, aunque en esto su vida fuera tomado en poco. Hipócritas. Bueno, así dice la Biblia, ¿verdad? No se lo estoy diciendo a nadie. Estoy leyendo, porque así lo dijo Jesús. Hipócritas. Es palabra fuerte, hermano. Dijo, perversa generación, entre otros títulos. ¿Cómo es posible si toda la gente reverenciaba a los fariseos? La religiosidad, hermanos, puede ser falsa en la vida de cualquier persona y no puede estar dentro de la verdad. Solamente Dios puede conocer el corazón, es cierto, pero también nosotros podemos orar a Dios y pedir que limpie las intenciones de nuestros corazones, para no caer en rebeldía e indecencia, en una práctica que requiere de integridad y de verdad. Si en algo hay que ser intolerantes, que sea en el exceso de justicia propia que muchas veces llena nuestros corazones. No se deje llevar por una autosuficiencia. Yo puedo, yo sí sé, yo no lo merezco. Cualquier cosa que digamos de nosotros mismos, examinémonos
vayamos como el publicano ante el Señor en oración y digámosle: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. No dé por merecida la gracia que le ha sido dada. Al contrario, entienda, el Señor nos ha alcanzado porque Él ha querido. Porque si Él no hubiera querido, estuviéramos perdidos. Jesús fue humilde ante los hombres, pero a la vez fue celoso. Se humilló ante Dios, pero jamás lo hizo ante los hombres. Porque la verdad es que la humildad es una virtud que debe ser puesta en práctica delante del Señor. Como hijos de Dios somos llamados a vivir esta realidad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, ayúdanos a guardar nuestros corazones en pureza y santidad, y jamás jactarnos, Señor, de una justicia propia, porque tú eres el único que nos puede purificar, justificar y santificar. Y Señor, sabiendo eso, a ti te vamos a glorificar en todo. Ayúdanos a apartarnos de la religiosidad que practica el legalismo, Señor, y que salgamos de una práctica constante de un juzgamiento a los demás, y que miremos nuestra propia vida primero antes que la de los demás. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.